Y si este mensaje llegó a tus oídos hoy, es porque el cielo tiene algo específico que decirte, y lo que el cielo tiene para decirte es demasiado importante como para escucharlo a medias. Hay personas que llevan años practicando la cuaresma de manera superficial. Dejan el chocolate, dejan la carne los viernes, van al Vía Crucis el viernes por costumbre y el sábado regresan a la misma vida, con los mismos pecados, con las mismas heridas, con los mismos miedos. Y Dios no te pide eso. Dios no quiere tu sacrificio externo si tu corazón sigue igual por dentro. Recuerda lo que dijo el profeta Joel y escúchalo bien, escúchalo como si Dios te lo dijera a ti hoy, directamente, a los ojos. Rasgad vuestros corazones y no vuestras vestiduras, y convertíos al Señor vuestro Dios. ¿Escuchaste eso? Rasgad vuestros corazones, no su ropa, no sus apariencias, no sus tradiciones vacías, su corazón. Porque hay personas que desgarran su ropa en señal de luto, pero su corazón sigue duro como piedra. Hay personas que se ponen la ceniza en la frente con devoción, pero cuando salen de la iglesia siguen peleando con su pareja, siguen guardando rencor contra su hermano, siguen alejados de Dios en lo secreto de su vida. Y Dios dice, no, eso no es lo que quiero. Lo que quiero está dentro de ti. Y fíjate que Dios no te dice esto con enojo. No te lo dice como un juez que va a condenarte. Te lo dice como un padre que lleva tiempo esperando que su hijo despierte. Como un padre que ha estado viendo cómo su hijo se conforma con tan poco cuando él tiene preparado tanto más. Como un padre que sabe lo que tú eres capaz de ser y que llora en silencio al verte vivir tan por debajo de tu potencial espiritual. ¿Cuánto tiempo más vas a conformarte con una fe de superficie cuando Dios te está llamando a una fe de profundidad? Entonces, hermano, hermana, hoy vamos a hablar de 5 cosas, 5 prácticas que todo católico debe vivir en Cuaresma. No solo hacer, sino vivir. Porque hay una diferencia enorme entre hacer algo por obligación y vivir algo por amor. Y cuando termines de escuchar este mensaje, algo en ti va a cambiar. No porque yo tenga ese poder, sino porque la palabra de Dios tiene ese poder. Y la palabra de Dios nunca regresa vacía. La primera cosa que todo católico debe practicar en Cuaresma es el ayuno verdadero. Permíteme decirte algo que quizás nadie te ha dicho con claridad. El ayuno no es una dieta espiritual. El ayuno no es un truco para bajar de peso con la bendición de Dios. El ayuno no es solo dejar de comer carne los viernes. El ayuno verdadero es una declaración de guerra contra tu carne. Es decirle a tu cuerpo, hoy no mandas tú, hoy manda el Espíritu. Piénsalo así. Todos los días vivimos esclavos de nuestras necesidades, de nuestros deseos, de nuestros antojos. El cuerpo dice, tengo hambre y corremos a comer. El cuerpo dice, tengo sueño y dejamos la oración. El cuerpo dice, tengo ganas de explotar y explotamos contra quien menos lo merece. El cuerpo manda y el espíritu obedece. Pero cuando ayunas de verdad, inviertes ese orden, le dices a tu carne, hoy no eres mi amo, hoy el amo es Dios. Y hay algo que sucede en el plano espiritual cuando ayunas que no sucede con ninguna otra práctica. El ayuno abre puertas en el cielo que la oración sola no puede abrir. Y no lo digo yo. Lo dice la palabra. Recuerda aquel episodio en los evangelios donde los discípulos no pudieron expulsar un demonio y después le preguntaron a Jesús por qué ellos no habían podido.
Y Jesús le respondió, este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Lo escuchas? Hay victorias espirituales que solo se obtienen con ayuno. Hay cadenas que solo se rompen con ayuno. Hay puertas cerradas en tu vida, en tu familia, en tu salud, en tus finanzas, que solo se abren con ayuno. Jesús mismo ayunó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio público. 40 días, sin comer, sin beber, solo en el desierto, con las fieras, con el viento, con el silencio y con el Padre. Y fue precisamente en ese ayuno donde Él venció las 3 tentaciones más grandes que enfrenta el ser humano: el placer, el poder y el orgullo. Y fíjate algo importante que muchos pasan por alto. La Biblia dice en Mateo 4 que después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. Después de 40 días tuvo hambre. No antes, después. ¿Qué nos dice eso? Que cuando el Espíritu está en fuego, cuando estás conectado con Dios en profundidad, las necesidades del cuerpo se subordinan. No desaparecen, pero se subordinan. Ahora bien, el ayuno de comida es poderoso, sí, pero quiero que vayas más profundo. ¿De qué más necesitas ayunar esta Cuaresma? Hay personas que necesitan ayunar de las redes sociales, que pasan 3, 4, 5 horas al día viendo videos, leyendo comentarios, comparando su vida con la de los demás, y luego dicen que no tienen tiempo para orar. Hermano, hermana, eso no es falta de tiempo, es falta de prioridad. Hay personas que necesitan ayunar de la queja, que todo el día tienen un lamento en la boca, que la vida está difícil, que la familia no les comprende, que el trabajo es terrible, que Dios no les escucha. Y ese espíritu de queja es veneno para el alma. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto por causa de la queja. Lo que debía durar 11 días duró 40 años por murmurar contra Dios. Hay personas que necesitan ayunar del rencor, de seguir reviviendo la herida, de seguir contando la historia de lo que te hicieron, porque mientras sigas alimentando esa historia, estarás encadenado a quien te lastimó. Y Dios quiere liberarte. Pero para liberarte, necesitas soltar. Y hay personas que necesitan ayunar del miedo. Del miedo al futuro, del miedo a la enfermedad, del miedo al fracaso, del miedo a lo que dirán, porque el miedo es fe al revés. El miedo es creer con toda tu fuerza que las cosas van a salir mal. Y cuando decides ayunar del miedo, cuando decides negarle al miedo el alimento de tu atención y de tu imaginación, empiezas a hacer espacio para que la fe ocupe ese lugar. Porque la palabra dice en Isaías 41, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El ayuno verdadero es ayunar de todo aquello que no te permite volar. Es cortar lo que te pesa, dejar lo que te distrae, abandonar lo que te mantiene en tierra cuando Dios te está llamando a las alturas. La segunda cosa que todo católico debe practicar en Cuaresma es la oración profunda. Y cuando digo profunda, no estoy hablando de rezar el rosario en automático mientras piensas en el trabajo, no estoy hablando de repetir oraciones memorizadas sin que el corazón participe. Estoy hablando de oración real, de encuentro real, de sentarte ante Dios y decirle, Señor, aquí estoy, sin máscaras,
sin pretensiones, sin apariencias, solo yo, roto, imperfecto, necesitado de ti. Hay una diferencia entre rezar y orar. Rezar es hablar de Dios. Orar es hablar con Dios. Y Dios quiere que hables con Él, que seas honesto con Él, que le cuentes lo que te duele, lo que te da miedo, lo que no entiendes, lo que deseas en lo más profundo de tu corazón, porque Él ya lo sabe todo, pero quiere escucharlo de tu boca, porque cuando lo dices de tu boca, algo se mueve en los cielos. El Salmo 62 dice, en Dios solamente descansa mi alma, de Él viene mi salvación. Solamente en Él. No en el médico, no en el dinero, no en las personas, no en los planes humanos, solamente en Él. Y eso requiere que te detengas, que dejes el ruido, que apagues la televisión, el teléfono, la música, el escándalo del mundo y te sientes ante Dios en silencio. Piénsalo con esta imagen. Imagina que tienes un amigo muy querido que te visita y cuando llega a tu casa tú sigues viendo la televisión, sigues respondiendo mensajes, sigues haciendo todo lo demás. ¿Cómo se sentiría ese amigo? Ignorado, rechazado, poco importante. ¿Cuántas veces has tratado a Dios así? Ha venido a tu corazón y tú estabas ocupado con otras cosas. Pero Dios no se va con enojo. Eso es lo más hermoso. Dios espera, Dios sigue tocando, Dios sigue diciendo, aquí estoy en la puerta y llamo, y siempre que decides abrirle, aunque sea tarde, aunque sea después de mucho tiempo de haberlo ignorado, Él entra. Sin reclamos, sin reproches, entra y cena contigo. Esta Cuaresma aparta, aunque sea 20 minutos al día. 20 minutos de silencio real, de presencia real, de escucha real. Y verás cómo Dios comienza a hablarte de maneras que jamás imaginaste. A veces Dios habla a través de una paz que de repente llega y no sabes de dónde viene. A veces habla a través de un versículo que llevas años leyendo pero que hoy te golpea diferente. A veces habla a través de un recuerdo, de una persona, de una lágrima que no esperabas. Dios habla. El problema es que vivimos tan ruidosos por dentro que no lo podemos escuchar. Y quiero darte una clave práctica para esta oración profunda. Antes de hablarle a Dios, aprende a escucharlo. Abre la Biblia. Cualquier salmo, cualquier pasaje del Evangelio, léelo despacio. No para estudiarlo, no para memorizarlo, para habitarlo. Léelo como si Dios te lo estuviera diciendo a ti en este momento, en esta situación específica de tu vida. Y deja que esa palabra aterrice en tu corazón antes de que tú empieces a hablar. Porque la oración más poderosa no es la que más palabras tiene, es la que más presencia tiene. Una sola palabra dicha desde lo más hondo del alma vale más que 1000 palabras pronunciadas con los labios mientras la mente está en otro lado. Y te digo algo más. La oración en Cuaresma debe incluir el examen de conciencia, ese momento honesto donde te preguntas a ti mismo, ¿cómo está mi corazón hoy? ¿Hay algún pecado que sigo cometiendo en secreto? ¿Hay alguna relación que he roto y no he buscado restaurar? ¿Hay algo en mi vida que le estoy ocultando a Dios? Y recuerda que no puedes ocultarle nada. Dios lo ve todo, lo sabe todo. Conoce cada pensamiento, cada intención, cada herida escondida.
pero no lo sabe para condenarte, lo sabe para sanarte. La tercera cosa que todo católico debe practicar en Cuaresma es la conversión sincera. Esta es la más profunda de todas y también la más difícil, porque la conversión sincera no es cambiar algunas conductas externas, no es dejar de pecar en público mientras sigues pecando en privado. La conversión sincera es un cambio de dirección, es reconocer que ibas por un camino equivocado y decidir dar la vuelta. La Biblia tiene una palabra para esto, metanoia, del griego, que significa cambio de mente, cambio de pensamiento, transformación interior completa. No un retoque, no un parche, una transformación. Y hay algo que quiero que entiendas sobre la conversión que muy pocos te van a decir. La conversión no siempre llega con una experiencia dramática, no siempre llega con una visión, con un sueño, con una señal del cielo. A veces la conversión llega en lo cotidiano, en la cocina, en el tráfico, en una discusión con tu esposo o tu esposa. En ese momento en que normalmente explotas y esta vez decides no explotar, en ese momento en que normalmente guardas rencor y esta vez decides soltar, esas pequeñas victorias cotidianas son conversión real. Son el espíritu ganando terreno a la carne. Son el reino de Dios avanzando dentro de ti. Esto me recuerda la historia del hijo pródigo, esa parábola que Jesús contó en Lucas 15 y que es quizás la historia de amor más grande que existe en toda la Escritura. Un hijo que toma su herencia, se va a tierra lejana, lo malgasta todo en vicios y placeres, termina alimentando cerdos en el peor momento de su vida y en ese punto más bajo la Biblia dice algo precioso. Volvió en sí. Volvió en sí, no fue iluminado por un ángel, no tuvo una visión sobrenatural, simplemente volvió en sí. Se acordó de quién era, se acordó de dónde venía, se acordó de que tenía un padre que lo amaba y con esa sola decisión, con ese solo acto de volver en sí, todo comenzó a cambiar. ¿Cuántos de los que me están escuchando hoy necesitan volver en sí? ¿Cuántos llevan años viviendo lejos del Padre? Quizás no en pecados graves, quizás no en vicios destructivos, pero lejos, tibios, rutinarios, haciendo los movimientos religiosos sin el fuego interno. Volver en sí no es un proceso complicado, es una decisión, una sola decisión tomada con el corazón. Padre, me levantaré e iré a ti. Y fíjate lo que hace el Padre cuando el Hijo regresa. La Biblia dice que el Padre lo vio desde lejos. Desde lejos. Eso significa que el Padre estaba mirando, estaba esperando. Todos los días salía a mirar el camino con la esperanza de que su hijo regresara. Y cuando lo vio, no esperó a que llegara. Corrió hacia él. El padre corrió. En la cultura de aquella época, un hombre de esa posición corriendo era algo humillante. Pero el amor no tiene dignidad que guardar cuando se trata de abrazar a un hijo perdido. Y eso eres tú para Dios. Eres el hijo por quien Él corre. Eres la oveja por quien Él deja las 99. Eres la moneda perdida por quien Él barre toda la casa hasta encontrarte. Y ahora imagina algo. Imagina que eres ese hijo, que llevas meses, quizás años, lejos de casa, sucio, avergonzado, sin fuerzas.
y decides regresar. Pero en el camino de regreso vas pensando, ya no soy digno de ser llamado hijo, quizás me deje quedarme como uno de sus jornaleros. Eso pensaba el hijo pródigo. Se había rebajado tanto en su propia mente que ya no se creía merecedor del amor de su padre. ¿Cuántos de nosotros vivimos así con Dios? Creyendo que lo que hemos hecho es demasiado para que Dios nos perdone. Creyendo que estamos tan lejos que ya no tiene caso intentarlo. Creyendo que Dios nos mirará con decepción cuando regresemos. Mentira. Todo eso es mentira del enemigo. Porque cuando el hijo llegó, el padre no le dejó terminar su discurso de arrepentimiento. Lo interrumpió con un abrazo, con un anillo, con un manto, con una fiesta. Porque para el padre lo que importaba no era lo que el hijo había hecho, sino que el hijo había regresado. La conversión sincera esta Cuaresma empieza con una confesión honesta ante Dios. Y para los católicos, el sacramento de la reconciliación es un regalo extraordinario que muchos desprecian o ignoran. Quiero que lo escuches con atención. La confesión no es un trámite. La confesión no es ir a contarle tus pecados a un hombre para cumplir con un requisito. La confesión es encontrarte con la misericordia de Dios de manera real, tangible, concreta. Es salir de ese confesionario con el alma limpia, con el corazón liviano, con la certeza de que Dios te miró, te abrazó y te dijo, no te condeno, vete y no peques más. ¿Cuánto tiempo llevas sin confesarte? No te pregunto para juzgarte, te pregunto para invitarte. Esta Cuaresma es tu momento. Este tiempo es para ti. No lo desperdicies en la superficie cuando Dios te está invitando a las profundidades. La cuarta cosa que todo católico debe practicar en Cuaresma es la limosna y la caridad activa. Ahora bien, cuando digo limosna, no me refiero únicamente a dar dinero, aunque el dinero también es importante. Me refiero a dar de ti mismo, de tu tiempo, de tu atención, de tu presencia, de tu compasión, de tu oído dispuesto a escuchar. Jesús dijo en Mateo 25, y estas palabras deben estremecer el alma de todo cristiano, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Y cuando los discípulos le preguntaron, Señor, ¿cuándo te vimos así y te servimos? Él respondió, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Esto es profundo, perturbador, transformador. Jesús se identifica con el pobre, con el hambriento, con el solitario, con el enfermo, con el que está en la cárcel. ¿Cuántas veces has pasado de largo junto a alguien que necesitaba algo de ti? ¿Cuántas veces has ignorado la llamada de un familiar que estaba solo? ¿Cuántas veces has cerrado el corazón ante la necesidad ajena porque ibas deprisa, porque estabas cansado, porque tenías otras prioridades y sin saberlo dejaste pasar a Jesús? Quiero contarte algo. Hay una historia de un santo que caminaba por la calle en pleno invierno y se encontró con un mendigo tiritando de frío. El santo no tenía dinero, solo tenía su capa. Y la partió en dos con su espada y le dio la mitad al mendigo. Esa misma noche, en sueños, se le apareció Jesús vestido con esa mitad de capa. Y le dijo, con esta capa me cubriste tú. Esa es la lógica del amor de Dios. Lo que das a los demás, se lo das a Él. Y lo que le niegas a los demás,
se lo niegas a Él. La caridad es el termómetro del amor. Si dices que amas a Dios pero no puedes amar a tu prójimo, algo en tu fe está roto. Porque San Juan lo dice con toda claridad en su primera carta. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es menor que numeral 1. 5 numeral es mayor que palabras fuertes, palabras que no dejan escapatoria, palabras que nos obligan a mirarnos al espejo y preguntarnos, ¿realmente amo o solo lo digo? Esta Cuaresma, pregúntate, ¿a quién necesito ayudar cerca de mí? ¿Quién en mi familia está sufriendo en silencio y esperando que yo me acerque? ¿Quién en mi trabajo, en mi colonia, en mi comunidad está esperando que alguien le tienda la mano? No tienes que esperar a tener mucho para dar. La viuda del Evangelio dio 2 monedas, lo poco que tenía, y Jesús dijo que había dado más que todos los demás. Porque dio desde el corazón, no desde la abundancia. Y te comparto algo que he comprobado muchas veces. Cuando das con generosidad, en el momento en que te cuesta dar, es cuando Dios más se mueve en tu vida. Es en el sacrificio real, no en el sacrificio cómodo, donde la gracia de Dios opera con mayor poder. Hay un principio espiritual que no falla. Lo dice el Señor en Lucas 6. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Medida buena, apretada, remecida, rebosando. Eso no es lo que da el mundo. Eso es lo que da Dios cuando tú primero le das a Él a través de tus hermanos. La Cuaresma es tiempo de vaciarse para que Dios te llene. Y a veces vaciarse significa dar lo que te duele dar. El tiempo que preferirías para ti mismo, el dinero que ibas a gastar en algo que no necesitas, la atención que le debes a alguien que te necesita. La quinta cosa que todo católico debe practicar en Cuaresma es la meditación de la pasión de Cristo. Esta es la más sagrada de todas y la más olvidada. Vivimos en una cultura que huye del sufrimiento. Todo está diseñado para distraernos del dolor, para adormecer el sufrimiento, para evitar a toda costa cualquier incomodidad. Y eso nos hace incapaces de entender la cruz. Pero la cruz es el centro de nuestra fe. Sin la cruz no hay resurrección. Sin el Viernes Santo no hay Domingo de Pascua. Sin la muerte no hay vida. Y meditar la pasión de Cristo no es un ejercicio de masoquismo espiritual. No es llenarte de tristeza y culpa. Es asomarte al amor más grande que el universo ha conocido y dejarte transformar por él. Imagina por un momento un hombre inocente, el único ser humano que jamás pecó, que tomó sobre sí todos los pecados del mundo, todos los pecados de la historia de la humanidad, todos tus pecados específicamente, los que has cometido y los que cometerás, y los cargó sobre sus hombros hasta una cruz. Cada latigazo que recibió tenía tu nombre. Cada espina de esa corona tenía tu nombre. Cada clavo que atravesó sus manos y sus pies tenía tu nombre grabado. ¿Puedes quedarte indiferente ante eso? Y quiero que medites algo que quizás nunca has contemplado. En el huerto de Getsemaní, la noche antes de su crucifixión, Jesús estaba tan angustiado que la Biblia dice que su sudor se hizo como grandes gotas de sangre.
Eso tiene un nombre médico, hematidrosis. Es una condición real que ocurre cuando alguien está sometido a un nivel de angustia tan extremo que los capilares sanguíneos se rompen y la sangre se mezcla con el sudor. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que Jesús no solo sufrió en la cruz, sufrió desde la noche anterior. Sufrió en plena conciencia de todo lo que se venía, y a pesar de eso dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí está la victoria más grande de toda la historia humana. No en la resurrección, antes. En ese huerto oscuro, en ese momento de agonía y obediencia, cuando Jesús eligió la voluntad del Padre sobre su propia voluntad, ahí comenzó nuestra salvación. Cuando meditas la pasión de Cristo, algo en tu corazón se ablanda. Las quejas se hacen pequeñas. Los rencores pierden fuerza. Los miedos se disuelven. Porque te das cuenta de que el que padeció todo eso por amor a ti está hoy resucitado, vivo, presente y nunca te abandonará. Haz el Vía Crucis esta Cuaresma. No como trámite, no como costumbre, no porque se hace en Cuaresma. Hazlo con el corazón abierto. En cada estación, detente. Respira. Pregúntate: ¿en qué momento de mi vida he sido Jesús cargando la cruz? ¿En qué momento he sido el que ayudó a cargarla, como el cirineo? ¿En qué momento he sido el que se alejó, el que lo negó, el que lo abandonó? Y en ese ejercicio honesto, algo en ti comenzará a sanar. Porque la meditación de la pasión no es para mirarte a ti mismo en el dolor. Es para mirarte a ti mismo en el amor de Dios, que no tiene límites, que no tiene condiciones, que no cede ante nada ni ante nadie. Y te dejo con esta imagen final sobre la cruz. La cruz tiene dos maderos, uno vertical y uno horizontal. El madero vertical apunta hacia arriba y hacia abajo, hacia Dios y hacia la tierra. Representa la relación entre el hombre y Dios restaurada por Cristo. El madero horizontal apunta hacia los lados, hacia los demás hombres. Representa el amor al prójimo. Sin los dos maderos no hay cruz. Sin la relación con Dios y sin la relación con el prójimo no hay fe verdadera. Y esta Cuaresma, las 5 prácticas que hemos hablado hoy, construyen exactamente esos dos maderos en tu vida. El ayuno, la oración y la conversión construyen el madero vertical. La caridad y la meditación de la pasión construyen el madero horizontal. Y juntos forman la cruz que lleva a la resurrección. Y ahora quiero que te detengas un momento. Si estás en un lugar donde puedes cerrar los ojos, ciérralos. Si no, al menos pon a descansar tu mirada y escucha lo que el Señor tiene para decirte en este momento. Estas 5 cosas que hemos hablado hoy no son una lista de obligaciones religiosas. Son 5 puertas. 5 puertas que Dios ha abierto para ti en este tiempo de Cuaresma. La puerta del ayuno, donde aprendes que tu espíritu puede más que tu carne. La puerta de la oración profunda, donde aprendes a escuchar la voz de Dios por encima del ruido del mundo. La puerta de la conversión sincera, donde te permites ser transformado desde adentro hacia afuera. La puerta de la caridad activa, donde descubres que el amor a Dios se demuestra en el amor al prójimo. Y la puerta de la meditación de la pasión, donde te asomas al amor más grande que existe y te dejas cambiar por él. Dios no te pide perfección, te pide
disponibilidad, te pide que entres, que cruces esas puertas, que confíes en que del otro lado está Él, esperándote con los brazos abiertos. No termines esta cuaresma igual a como la empezaste. Hay personas que llevan 10, 20, 30 cuaresmas vividas sin ninguna transformación interior. Y eso no es la voluntad de Dios para ti. Dios no te dio este tiempo para que lo malgastes, te lo dio para que te conviertas, para que sanes, para que crezcas, para que te acerques más a Él que nunca antes. Y quiero que sepas algo. El diablo también sabe que la cuaresma es un tiempo poderoso. Y por eso justo en estas semanas van a aparecer las distracciones más grandes, los problemas más urgentes, las excusas más convincentes para no orar, para no ayunar, para no confesarte. Porque el enemigo sabe lo que puede suceder en tu vida si esta cuaresma la vives en serio. ¿Y tiene miedo? No le des ese gusto. Mantente firme. Recuerda que el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará. Recuerda que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Recuerda que nada te puede separar del amor de Dios. Nada. Esta semana haz una sola cosa. Elige una de estas 5 prácticas, solo una, y comprométete con ella en serio. No a medias. No voy a intentar, comprométete con un sí, Señor, lo voy a hacer. Y cuando cumplas esa una, añade otra. Y luego otra. Y así, poco a poco, con la gracia de Dios obrando en ti, esta cuaresma se convertirá en el punto de partida de la versión más plena, más libre y más santa de ti mismo. Y antes de terminar, quiero pedirte algo. Guarda silencio. Ahora mismo, unos segundos de silencio real. Y dile a Dios en lo más profundo de tu corazón, con tus propias palabras, lo que este mensaje movió en ti. Cuéntale lo que duele, cuéntale lo que esperan tus manos, cuéntale lo que anhela tu alma. Porque Dios habita en ese silencio. Dios obra en lo secreto. Y lo que le digas ahora, en lo más íntimo de tu ser, Él lo escucha y lo escribe en su corazón. El hogar es un santuario. Es el lugar que Dios te dio para que tú y los tuyos vivieran bajo su protección, bajo su cobertura, bajo su paz. Hay un texto bello en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, donde ese hombre de Dios, ese varón ungido, se para delante de todo el pueblo y declara con una voz que todavía retumba a través de los siglos: en cuanto a mí y a mi casa, nosotros serviremos al Señor. ¿Sabes qué significa eso? Significa que Josué entendió algo que muchos hoy hemos olvidado: que el hogar tiene una autoridad espiritual, que el hogar puede estar bajo la autoridad de Dios o puede estar bajo la influencia de algo que no es de Dios. Y esa diferencia, esa terrible diferencia, la siente la familia, la sienten los hijos, la siente el matrimonio, la sienten las finanzas, la siente la salud. Yo sé que hay personas que están escuchando esto y están pasando por un tiempo muy difícil. Peleas en la familia que no tienen explicación, deudas que no disminuyen por más que trabajan, enfermedades que regresan una y otra vez, hijos que se alejan de Dios, matrimonios que se están derrumbando, y tú has orado. Sí has orado. Tú has ayunado. Tú has ido a misa, a la iglesia, has leído la Biblia, y sin embargo algo sigue sin cambiar. Hoy quiero invitarte a considerar algo que quizás nunca has considerado. A veces el problema no está fuera de tu casa. A veces el problema está dentro. A veces
sin querer, sin saberlo, hemos permitido que objetos, que costumbres, que tradiciones heredadas sin discernimiento espiritual es menor que numeral cero. 5 numeral es mayor que abran puertas que deberían estar cerradas. Y uno de esos objetos, uno de los más comunes, uno de los más subestimados, es el espejo. Ahora bien, antes de que alguien piense que estoy hablando de supersticiones o de cuentos de viejas, quiero ser muy claro contigo. Todo lo que voy a compartirte hoy tiene fundamento en la palabra de Dios, en la historia bíblica, en el discernimiento espiritual y en la experiencia de miles de familias que han visto cambios reales en su hogar cuando han aplicado principios reales de santidad y consagración. No vengo a asustarte, vengo a iluminarte. Porque la Biblia misma dice en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La ignorancia no es inocente cuando se trata de la vida espiritual, hermano. La ignorancia tiene consecuencias y la revelación, el conocimiento ungido por el Espíritu Santo, esa revelación libera, esa revelación sana, esa revelación restaura. Déjame preguntarte algo muy directo. ¿Cuándo fue la última vez que consagraste tu hogar? ¿Cuándo fue la última vez que pediste que el Espíritu de Dios llenara cada rincón de tu casa? ¿Cuándo fue la última vez que pusiste tu hogar bajo la autoridad del nombre de Jesús? No te pregunto esto para condenarte. Te lo pregunto porque creo que hoy es el día de empezar de nuevo. Hoy es el día de hacer un corte limpio y decir, en mi casa desde hoy reina el Señor. Ahora sí, entremos en el corazón del mensaje. Los espejos, desde tiempos antiquísimos, mucho antes de que existiera el espejo moderno tal como lo conocemos, han tenido una significación que va mucho más allá del reflejo físico. En la antigüedad, los pueblos paganos, los pueblos que no conocían al Dios verdadero, usaban superficies reflectantes, agua estancada, metales pulidos, obsidiana oscura, para realizar prácticas adivinatorias, para invocar espíritus, para comunicarse con lo que ellos llamaban el otro mundo. ¿Recuerdas cuando la Biblia habla de las prácticas prohibidas? En Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12, Dios le dice a su pueblo con una claridad absoluta, sin lugar a ambigüedad: no sea hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para el Señor cualquiera que hace estas cosas. Abominación. Esa es la palabra que usa Dios. No dice, no es muy recomendable. No dice, procura evitarlo si puedes. Dice, abominación, porque Dios sabe lo que abre esas prácticas. Dios sabe qué tipo de fuerzas se activan cuando el ser humano busca lo oculto, lo tenebroso, lo que está del otro lado de la frontera que Él mismo estableció por amor. Y los espejos han sido usados históricamente como parte de esas prácticas. En culturas antiguas de África, de Asia, de Mesoamérica, de Europa medieval, los espejos eran vistos como portales, como umbrales entre el mundo visible y el invisible. Se creía que en el reflejo podía habitar algo que no era solo luz. Ahora bien, ¿eso significa que tienes que tirar todos los espejos de tu casa hoy mismo? No, no te estoy diciendo eso. Un espejo en sí mismo es un objeto neutro.
Lo que importa es el lugar donde lo pones, la intención con que fue fabricado o adquirido, y si ese espejo tiene alguna historia espiritual que tú desconoces. Porque hay espejos que vienen de herencias familiares. Hay espejos que fueron usados en rituales. Hay espejos que vinieron de personas que practicaban cosas que no eran de Dios. Y tú los pusiste en tu casa sin saberlo, pero los pusiste. Vamos ahora con los 3 lugares específicos. Y quiero que escuches esto con mucha atención, porque cada uno de estos lugares tiene una razón espiritual y práctica muy profunda. El primer lugar donde nunca deberías colocar un espejo es frente a la puerta principal de tu hogar. Piénsalo un momento. La puerta principal de tu casa es la entrada. Es el umbral. Es el punto de transición entre el mundo exterior y tu espacio sagrado. Y la Biblia tiene mucho que decir sobre las puertas. En el libro del Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, Jesús mismo dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Entiendes la profundidad de eso? Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que Jesús está parado en la puerta. La puerta tiene significado espiritual. La puerta es el acceso. La puerta es la entrada de la bendición, pero también puede ser la entrada de lo que no es bienvenido. Ahora imagina que frente a esa puerta, justo al abrirla, lo primero que hay es un espejo grande. En muchas tradiciones de energía oscura, en muchas prácticas de brujería y magia, se enseña precisamente que colocar un espejo frente a la puerta regresa la energía que entra. Pero hermano, hermana, aquí está el problema espiritual. Si hay un espejo bloqueando la entrada, simbólicamente estás rechazando también la visita de lo divino. Estás poniendo una barrera en el umbral de tu hogar. Pero hay algo más. Cuando una persona entra a tu casa y lo primero que ve es su propio reflejo, en muchas culturas con raíces ocultistas, ese momento de ver tu reflejo sin esperarlo, era usado como momento de captura espiritual. ¿Sabes cuántas personas visitan tu casa con cargas espirituales? ¿Sabes cuántos de ellos traen consigo espíritus de envidia, de amargura, de maldición? No porque sean malas personas necesariamente, sino porque ellos también están luchando con cosas que no han resuelto. Y ese espejo frente a la puerta puede estar atrapando y multiplicando esas cargas dentro de tu hogar. La palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 121, versículos 7 y 8 nos dice: El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Pero hay una condición implícita, hermano: que tú no pongas obstáculos en esa puerta. Que tú permitas que el Señor sea el guardián de esa entrada. Que en lugar de un espejo, lo que esté en esa puerta sea la oración, la consagración y la declaración de que ese hogar le pertenece a Dios. Si tienes un espejo frente a tu puerta principal, hermano, hermana, te pido que lo muevas hoy. No porque el espejo sea un demonio, sino porque la posición importa, el lugar importa, y Dios es un Dios de orden, no un Dios de caos. El segundo lugar donde nunca deberías colocar un espejo es dentro de tu recámara, específicamente frente a tu cama o en un lugar
donde puedas verte mientras duermes. Esto, hermano o hermana, es algo muy serio. Y quiero que lo entiendas desde la perspectiva espiritual que la Biblia nos da. ¿Sabes qué sucede cuando tú duermes? ¿Tu cuerpo descansa? Sí. Pero tu espíritu no descansa de la misma manera. La Biblia tiene testimonios poderosísimos de que Dios habla durante el sueño. Job, capítulo 33, versículos 14 y 15 dice: Sin embargo, Dios habla de una manera y de otra, aunque el hombre no lo percibe. En sueños, en visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, mientras dormitan en el lecho. El momento del sueño es un momento de gran vulnerabilidad espiritual. Es cuando la guardia consciente baja. Es cuando el alma está más receptiva, tanto para lo que viene de Dios, como para lo que no viene de Él. Y ahora piensa, si tienes un espejo grande frente a tu cama, mientras duermes, ese espejo está capturando el cuarto. En las tradiciones de ocultismo y en las enseñanzas de brujas y hechiceros desde hace siglos, el espejo en la recámara frente a la cama ha sido utilizado intencionalmente para crear lo que ellos llaman un portal de sueños, un punto de acceso espiritual mientras la persona duerme. ¿No te parece significativo que muchísimas personas que tienen un espejo frente a su cama reportan pesadillas frecuentes, sensación de presencias durante la noche, insomnio inexplicable, cansancio extremo al despertar aunque hayan dormido 8 horas? No es coincidencia, hermano, no es coincidencia. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, nos advierte: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo no descansa. El enemigo busca momentos de vulnerabilidad. Y el sueño, sin la protección adecuada, sin el ambiente espiritual correcto, puede ser uno de esos momentos. Hay hogares donde los hijos tienen pesadillas todas las noches. Hay matrimonios donde uno de los dos despierta angustiado, con sensación de ahogo, con miedo inexplicable. Y cuando se revisa el cuarto, hay un espejo enorme frente a la cama. Un espejo heredado de los abuelos. Un espejo que quién sabe qué historia tiene. Hermano, no te digo que tires el espejo. Te digo que lo muevas, cámbialo de lugar. Ponlo donde sea funcional sin que esté frente a tu cama mientras duermes. Y si tienes dudas sobre la historia de ese espejo, si fue heredado de alguien que practicaba cosas oscuras, hermano, deshaz de él, sin miedo, sin lástima, porque nada material vale más que la paz de tu hogar y la tranquilidad espiritual de tu familia. Y antes de pasar al tercer lugar, quiero que recuerdes algo fundamental. La Biblia habla en Éxodo capítulo 12 sobre la noche de la Pascua, cuando Dios dijo a su pueblo que colocaran sangre en los dinteles y postes de sus puertas. ¿Por qué sangre? ¿Por qué en las puertas? Porque Dios entiende que los puntos de acceso espiritual de un hogar son reales. Son reales. Y Él mismo le enseñó a su pueblo a protegerlos de manera espiritual. Hoy nosotros no ponemos sangre de cordero porque Jesucristo es el cordero definitivo y su sangre fue derramada de una vez y para siempre. Pero sí podemos y debemos consagrar nuestros hogares. Sí podemos y debemos poner el nombre de Jesús como guardián de cada puerta, de cada ventana, de cada cuarto, de cada recoveco de nuestra casa. Vamos con el
tercer lugar, y este te va a sorprender. Este es el más importante de todos. El tercer lugar donde nunca deberías colocar un espejo es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que es en el comedor o en la mesa familiar. Específicamente un espejo que refleje directamente la mesa donde tu familia come. ¿Sabes por qué esto es tan serio? Porque la mesa familiar es sagrada. La mesa familiar es el altar de la familia. Es el lugar donde la familia se reúne, donde comparte el pan, donde habla, donde ríe, donde llora, donde se reconcilia, donde se construye la unidad del hogar. En la Biblia, la mesa tiene un significado profundísimo. El Salmo 23, ese salmo que todos conocemos, dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Entiendes lo que dice? Dios mismo prepara la mesa para sus hijos. La mesa es un lugar de provisión divina. La mesa es un lugar de encuentro con Dios y con la familia. Y en el Nuevo Testamento, la última cena de Jesús fue alrededor de una mesa. Jesús instituyó la Eucaristía, el sacramento más sagrado de la fe cristiana, sentado a una mesa con sus discípulos. La mesa es sagrada, la mesa es altar. La mesa es punto de encuentro entre el cielo y la tierra en la cotidianidad del hogar. ¿Y qué pasa cuando hay un espejo que refleja directamente esa mesa? En las tradiciones oscuras, en la brujería, en las maldiciones de pobreza, uno de los rituales más utilizados desde tiempos medievales hasta hoy es colocar una superficie reflectante cerca del lugar donde una familia come, con la intención de duplicar la escasez, de reflejar la pobreza para multiplicarla, de crear un ciclo de carencia que se retroalimenta a sí mismo. ¿No te parece perturbador que esta práctica lleve siglos siendo usada? Y que al mismo tiempo hoy en día, como parte de tendencias de decoración, se recomiende poner espejos grandes en comedores y salas de estar. No digo que haya una conspiración detrás de cada revista de decoración, pero sí te digo que el enemigo es astuto, que el enemigo normaliza lo que le conviene normalizar, que el enemigo introduce sus herramientas en la vida cotidiana disfrazadas de moda, de tendencia, de estética, y la Biblia nos llama a no ser ingenuos. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11, el apóstol Pablo dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus estrategias. Pero para no ignorarlas, hay que conocerlas. Hay que hablar de ellas. Hay que nombrarlas con valentía, con discernimiento, con la autoridad que nos da el nombre de Jesucristo. Hermano, hermana, si en tu comedor hay un espejo que refleja tu mesa, quiero que lo consideres seriamente. Si tienes dificultades económicas persistentes, si el dinero nunca alcanza aunque trabajes duro, si siempre hay una deuda nueva que aparece para tapar la que ya se fue, considera si tu entorno físico está alineado con los principios espirituales que la palabra de Dios nos enseña. Porque Dios no es el Dios de la escasez. Dios es el Dios de la abundancia. En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10, Él mismo nos desafía: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos
y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que haya abundancia en tu mesa. Dios quiere que tu familia coma, que tu familia prospere, que tu familia no pase necesidades, pero necesitamos cooperar con esa voluntad divina, no solamente en lo espiritual, sino también en lo práctico. También en cómo organizamos, cómo disponemos, cómo consagramos nuestro espacio físico. Quiero hacer un paréntesis aquí porque siento que el Espíritu Santo me lo pide. Hay alguien que está escuchando esto y que lleva años batallando con la pobreza. No es falta de trabajo, no es falta de esfuerzo, no es falta de inteligencia. Trabajas, te esfuerzas, eres una persona capaz y sin embargo el dinero se escapa como agua entre los dedos. Las facturas siempre superan los ingresos. Cuando crees que ya lo lograste, algo se rompe, algo se pierde, algo falla. Y yo quiero decirte algo hoy, con toda la autoridad que me da la palabra de Dios. Puede haber una maldición de pobreza operando sobre tu familia, no como condena definitiva, sino como una cadena que fue puesta, quizás antes de que tú nacieras, quizás por decisiones de tus padres o de tus abuelos, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que quizás por objetos que entraron a tu hogar sin discernimiento y que nadie ha roto todavía. Pero escúchame bien, esa cadena puede romperse. Esa maldición puede ser cortada porque en Gálatas capítulo 3 versículo 13 la Biblia es absolutamente clara. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo pagó el precio. Cristo ya rompió la maldición. Lo que necesitas tú es apropiarte de esa victoria, declarar sobre tu vida y sobre tu hogar lo que Él ya compró con su sangre y al mismo tiempo hacer los ajustes prácticos necesarios para que tu ambiente físico no siga actuando como un imán para lo contrario de lo que Dios quiere para ti. Bien, ya hablamos de los 3 lugares: frente a la puerta principal, frente a la cama en tu recámara, frente a la mesa del comedor. Pero ahora quiero hablarte de algo que es igualmente importante. ¿Qué hacer con los espejos que ya tienes? ¿Cómo consagrar tu hogar después de escuchar esto? ¿Cómo hacer un corte espiritual real? Lo primero es el arrepentimiento. No el arrepentimiento de culpa, sino el arrepentimiento de dirección. En griego, la palabra arrepentimiento es metanoia, que significa literalmente cambio de mente, cambio de dirección. Y hoy, antes de mover un solo espejo, antes de cambiar un solo objeto de lugar,